Ok, listo. Y como les venía diciendo, el día de hoy vamos a ver ya la última clase de este módulo 5 de metrología, en la cual vamos a ver un poquito pues de los ambos mundos que les he dicho que hemos venido viendo, ¿verdad? Tanto un poquito de lo teórico como un poquitito de lo práctico, pero estoy segura de que vamos a terminar, como les dije, rápido porque van a ver que no hay que temerle a esto práctico, no es una clase pesada, por dicha, porque hoy no sé, hoy no, hoy siento que la tarde está como para dormir y dormir y dormir y dormir y que justo tengamos una clase que no sea pesada. Entonces la de hoy cayó como anillo al dedo. Yo no sé, yo es que tengo demasiado sueño, se lo juro. Pero bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy, chicos, vamos a iniciar esta clase con lo que es la trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medida. Entonces, básicamente es literal lo que dice en la diapositiva. Eso viene siendo la trazabilidad metrológica, pero incluso si ustedes ven más abajito tenemos una imagen que nos va a complementar un poquito esto que decía, ¿verdad? Tenemos primero toda la estructura general de lo que es la metrología, ¿verdad? Que sabemos que nuestra puntita de la pirámide es el Sistema Internacional de Unidades, que es con el que trabajamos y por el cual nos regimos. Después tenemos el Laboratorio Nacional o los laboratorios nacionales que nos pueden ayudar como con todo lo que implica que la metrología se esté dando de buena forma, ¿verdad? Tenemos em, partes de la metrología, como lo son la metrología legal, que pasa a ser también comercio, salud, seguridad y ambiente, o donde podemos encontrarla, y también pues en laboratorios secundarios y aquellos que también son acreditados, ¿verdad? Que todo esto que les estoy leyendo es ay, no leo, chiquillos, diseminación, algo así dice, ¿verdad? Entonces, después de eso tenemos los laboratorios industriales, que es ya donde podemos encontrarnos a nosotros mismos realizando medidas, que al final estos laboratorios industriales mantienen lo que son el piso de nuestra pirámide, que es el equipo de medición y por supuesto el personal que realiza las mediciones. En este caso, lo que hagan ustedes ahorita en sus trabajos o lo que lleguen a hacer gracias a los conocimientos adquiridos. Tenemos esta cadena que les acabo de decir, ¿verdad? Que es la de trazabilidad metrológica, iniciando en la puntita del iceberg con el Sistema Internacional de Unidades. Después, con lo que anteriormente decía Laboratorio Nacional, tenemos el Organismo Nacional de Metrología, en nuestro caso la COMET, porque es el Laboratorio Costarricense de Metrología, que si no me equivoco, y si ustedes se acuerdan, lo vimos en la primerita clase de metrología que tuvimos, donde vimos todos estos distintos laboratorios metrológicos que existían. Después tenemos los laboratorios acreditados o supervisados, los laboratorios industriales y pues por último donde nos podemos encontrar que son los usuarios finales o las herramientas y personas que las desarrollan. Ok, acá tenemos esto que parece un desmadre, pero literalmente es lo que dice la imagencita. Tenemos la trazabilidad, desde usted hasta el BPM. Bueno, el BPM o el BIPM es la Oficina Internacional de Pasos y Medidas. Desde el BPM hasta lo que sería nuestro producto tenemos diseminación, ¿verdad? Y esa diseminación básicamente es la escala que hay que tener o la escala que se divide de todas esas flechitas. Entonces vamos por parte. Tenemos los procedimientos, ensayos, mediciones, controles, calibraciones, reportes, etcétera. Que si ustedes ven se dan en puntos específicos de esta diseminación o de ¿cómo decirlo? De esta ruta desde el producto hasta el BIPM. Por ejemplo, si yo inicio en el producto, yo tengo mi producto aquí abajito, ¿verdad? A mi producto se le va a dar una serie de procedimientos, de ensayos, de mediciones, etcétera, etcétera. Lo que me va a involucrar pues escalas, balanzas o cualquier producto metrológico o herramienta metrológica que yo esté utilizando.
Después de ese análisis va a pasar al laboratorio secundario, que va a ser otro encargado de certificarme o acreditarme, por eso tienen esas cositas ahí abajo que parecen como títulos, que mis mediciones van bien, ¿verdad? Que mis mediciones van con los pasos, con las medidas y con los patrones que se han venido trabajando durante esa época del año, durante ese tiempo. El laboratorio secundario ahora sí lo va a pasar como a casi el mandamás, que es el laboratorio metrológico primario, en donde también ocurren procedimientos, ensayos, mediciones, controles, calibraciones, reportes, etcétera, en donde se me pueda a mí certificar o confirmar que he usado pues las medidas correctas, que he usado los patrones correctos y pues que mis medidas son exactas con la realidad y no son algo inventado, ¿verdad? Y después de ahí ya va a pasar a lo que es el BIPM o la Oficina Internacional de Pases y Medidas, en donde se da pues la última certificación de que pues lo que yo estoy utilizando o mi producto en sí, tiene los patrones correctos, tiene las medidas, etcétera, etcétera. Esto es lo que les hablaba un poco de los patrones de medidas. Existen varios patrones de medidas que ya vamos a ver si no me equivoco. Ah, bueno, no. Que les voy a explicar un poquito de lo que son, digamos. Existen patrones de medida internacional, nacionales, primarios, secundarios y patrones de medida de trabajo. Si ven ahí en la imagen de la parcita, nada, más denme un toquecito a ver si la puedo hacer más grande. Ok, creo que no. Bueno, tenemos básicamente un proceso de medida, ¿verdad? En este caso lo estamos utilizando con una balanza. Pero digamos que antes de que esa balanza me dé a mí datos certeros, yo tengo que asegurarme de que va a ser un dato real o con el cual se ha venido trabajando. Entonces, ahí es donde entran los patrones de medida. En otras palabras, y antes de continuar con el ejemplo, en metrología los patrones de medida son como referencias físicas, químicas o digitales que al final se utilizan para definir, realizar, conservar o reproducir una unidad de medida con el mayor grado posible de precisión. Hasta aquí es lo que les he dicho, digamos, que antes de yo poder utilizar esa balanza como usuario final, yo debo asegurarme por medio de patrones que el resultado que yo voy a obtener, ya sean 100 gramos, 200, 250, etcétera, es algo certero y que eso de verdad pesa eso. O sea, básicamente hay como que programar la máquina. Los patrones son fundamentales para asegurar este tema de la trazabilidad que hemos visto, ¿verdad? Y que tal vez les he mencionado mucho acá, patrones, patrones, patrones. Y em, se basan en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ya sabiendo un poquito de la teoría de los patrones, ahora sí, si yo quiero llegar a saber que mi balanza está pesando las cosas bien o está dándome resultados correctos, yo tengo como que programarla, entre comillas, por medio de patrones. Como les dije, los patrones son pues unidades físicas, en este caso, o referencias que nos da ya el sistema internacional. Entonces, si ven la imagencita, dice que la balanza, o sea, nuestro usuario final, ya el comercio, se calibra con la pesa del laboratorio secundario, ¿verdad? Que aquí vamos viendo hacia atrás esto de acá. La pesa del INM nacional, o sea, del laboratorio, en este caso, la Cometa. La pesa también del INM internacional y la pesa del patrón. Entonces, al final, el patrón son como pesas u objetos que el sistema internacional y que los laboratorios de medida dijeron, literal, literal, estos son 3 kilos. Entonces, es una pesa de 3 kilos y puede pasar lo que sea, que esa pesa siempre va a ser 3 kilos. Si usted está utilizando la pesa y la balanza dice que eso no son 3 kilos, entonces es la balanza la que está mal, porque el patrón es esa pesa, es esa certeza de que me tiene que estar dando un resultado certero. ¿Y de dónde vienen estos patrones o de dónde nacen? Pues del sistema internacional, ¿verdad? Que es el que define cuánto pesa cada cosa. Y por eso al final llevan un control tan
tan, no digamos tardado, pero tan meticuloso en el sentido de que vean cuántas organizaciones o cuántos organismos deben confirmar que de verdad se está tomando la medida de forma correcta. Entonces los patrones, en muy resumidas palabras, son como estas cositas, ya sea algo físico o una referencia, que me ayuden a saber que yo lo estoy haciendo bien. Bueno, en todo caso, no yo, sino la máquina, ¿verdad? Los patrones primarios son aquellos con más alta exactitud dentro del sistema de medición. Los secundarios son los patrones cuya magnitud ha sido establecida por comparación con un patrón primario, perdón. Los de referencia, como su palabra los dice, que creo que no los tenemos acá, ¿no? Son los que se utilizan como referencia para calibrar otros patrones. Los de trabajo son los que se utilizan rutinariamente para calibrar o verificar instrumentos y los de transferencia, son los que se emplean para transportar valores de una magnitud entre laboratorios. Entonces, pues sí, chicos, no sé si hay una duda con lo que son patrones. Básicamente son las cositas que me ayudan a saber que de verdad la pesa o la balanza o X instrumento que yo estoy usando me está dando una medida certera. No sé si me confirman o si me escuchan. Ok, Brian, gracias. Ujú, Fabiola, genial. ¿Alguno ha usado patrones en sus trabajos o no? Ok, creo que no. Em, Voy a dibujar como siempre, nada más para terminar. En trabajo, digamos, Ujú, perdón, nosotros, digamos, todo lo que son, prácticamente que todo, desde un cono hasta una milkshake, una banana, todo eso va por pesos. exactamente. Genial, Fabiola, muchas gracias. Ese puede ser un ejemplo, digamos, como Fabiola dijo, ya sea cualquier cosa debe ir con una medida y al final esa medida o ese peso tuvo que estar previamente visto o aprobado pues por las personas y al final la revisión de los instrumentos es sumamente importante para que al final no se vaya más o menos producto del que se necesita, ¿verdad? Entonces muchas gracias, Fabiola, buenísimo. Entonces si alguna vez llegan a trabajar con De hecho, patrones, sí, digamos, mantienen ellos como un inventario. ujú, Y de hecho, sí, digamos, sí se dan cuenta como cuando uno está entregando de más, digamos, está perdiendo, hay pérdidas de ahí, de lado, digámoslo así. sí, claro. Ok, excelente, Fabiola, muchas gracias. Me encantó tu aporte. Sí, chicos, ven toda esa cosa, todas esas cositas que tengan que ver con metrología, como ustedes pueden ver, desde incluso lo que nos comemos hasta lo que nos pueden llegar a dar cuando nos estemos enfermos, llámese una pastilla o algún instrumento médico que va a ir en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, debe estar sumamente bien medido. O sea, cuando se hablan de mediciones, nadie, ni la empresa, ni ustedes, ni nosotros como consumidores, se puede jugar el chance de que esté mal. Y es por eso que existen todas estas cositas para que al final nos aseguremos de eso. Si alguna vez trabajan con patrones o el jefe les dice como vayan y hagan la medición de la balanza con patrones para ver si todo está bien, van a ver que son así pesitas y lo que digan que pesa, eso pesan, literal, ni más ni menos. Entonces, si la balanza por X o Y razón no dice eso, por ejemplo, que la pesita es de 3 kilogramos y la balanza dice 4 o 3,9, algo está mal con la balanza, revisémosla porque eso no puede ser así. Entonces, que ya que entendieron eso de los patrones. Yo siento que yo me hago como mucho enredo, pero en realidad es más fácil de lo que creen y yo hablo mucho, pero es nada más eso, ¿verdad? Como algo que a mí me verifica que todo está bien y pues que es algo físico. Ok, ahora sí, vamos a pasar un poquito con lo que sería ya la parte práctica de esta clase, ¿verdad? Que son los gráficos de control para variables y atributos. Estos gráficos de control son muy bonitos, no se asusten, de hecho creo que son los más facilones y los más bonitos. Entonces, los gráficos de control de calidad, les leo, sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de procesos industriales. Entonces, los gráficos de control me van a ayudar justo así como en la imagencita
a ver qué está pasando o qué puede llegar a pasar con mi proceso, qué punto tal vez se me está saliendo del límite que yo tenía planeado o establecido y cómo yo puedo prever esos posibles fallos que se den. Ahí les adelanté un poquito. Dentro de estos gráficos de control, lo que nosotros utilizamos para darnos cuenta que va bien y que no son los límites, tanto los límites de control como los límites de especificación. Los límites de control, que son esos que ustedes ven ahí, que son LSC, LSC, LIC, o límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control, son los suministrados por las variables del proceso. Y después están los límites de especificación, que son el LSE, el LSE y el LIE, que se traducen básicamente o que significan límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control. Estos vamos a utilizarlos o son más comunes que los tengamos establecidos en común acuerdo con el cliente. Entonces, en resumidas cuentas y retomando lo que dije al inicio de los límites son lo que a mí me van a ayudar a ver qué de todo va bien, qué de todo va mal. Por ejemplo, les adelanto, si algo está más arriba del límite superior, si algo está más abajo del límite inferior, si algo está entre estos límites, vamos bien. Entonces ya lo vamos a ver más clarito, chicos. Antes de pasar con esa parte de los límites, tenemos esta partecita de acá, que este mapa básicamente nos ejemplifica cómo podemos trabajar nosotros los tipos de datos. Si tenemos tipos de datos según atributos, vamos a ver qué se está contando. Si estamos contando elementos defectuosos, tenemos un gráfico que justo nos va a servir, que es la gráfica P. Pero si estamos contando defectos por unidad, también tenemos otro que nos va a caer como anillo al dedo, que es la gráfica U. Pero nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en estos de acá, que son los tipos de datos continuos. Lo primero que tenemos que De hacer. veras que a mí no me sale la presentación. Ya ahora sí, ya ahora sí. Es Ok, que ok. quedó ahí como pegadillo. Ok, ok. Gracias, Fabiola. Si pasa eso, me dicen chicos y yo dejo de compartir y vuelvo a compartir cualquier cosa. Entonces, cuando estamos acá por los límites, perdón, por los datos continuos, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si tenemos los datos previamente recolectados en subgrupos. Si no, utilizamos la gráfica y guioncito, como ven ahí, MR. Y si sí, nos preguntamos, ¿qué tamaño de subgrupo tenemos? Si tenemos un tamaño de subgrupo de 8 muestras o menos, vamos a usar la gráfica de barra X barra R. Pero si tenemos un tamaño de subgrupo mayor que 8, vamos a utilizar gráfica X barra S. Entonces, esto nada más como para que lo tengan en mente según sus datos, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a entrar un poquito en ya la teoría meramente de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos los gráficos por variables continuas, ¿verdad? ¿Qué dice la presentación? En los gráficos de control por variables es posible medir la característica de la calidad a estudiar. En estos casos, conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Entonces vamos manteniendo en mente palabritas claves. Dice, los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual estos son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean relevantes. Entonces, esto es una prevención súper buena que se puede aplicar en las empresas para definir y atacar aquellas cositas que puedan presentarme un futuro problema o una futura pérdida. Acá abajito tenemos como una imagen de más o menos cómo se va a ir viendo lo que nosotros vamos a hacer. Ay, perdón. Y ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que nosotros vamos a aprender hoy, que son los gráficos XR. Las gráficas X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso, para muestras con un tamaño de, como les enseñé en el mapa, de 8 o menor. O sea,
Estas las vamos a utilizar únicamente si yo tengo 8 o menos muestras. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales, o sea, de algo que no sea tolerable, de algo que se me esté saliendo de los límites que les mencionaba. Entonces, antes de enseñarle cómo hacer esto, quería preguntarle si hay alguna duda con la teoría, aunque pues es literal lo único, teoría, no podría como inventarles algo más o explicarles algo más. Quería saber si hasta el momento vamos como claritos en dónde funciona cada uno, por lo menos. Super Brian, ujú, Fabiola, genial. Super chicos. Ok, super Mariela, muchas gracias. Entonces, ahora sí continúo con el procedimiento, que tal vez acá se puede ver como muy confuso o pueden decir, no, profesora, jamás voy a entender, pero no se preocupen. Yo se los voy a ir explicando poquito a poco y lo vamos a ver y van a ver que es súper fácil. Pero leyéndoselos, constamos de uno, 2, 3, 4, 5 pasos nada más para lograr hacer este tipo de gráfica. El primero es recolección de datos. Yo no puedo hacer nada si no he recolectado los datos que previamente yo quiero trabajar. El segundo paso es calcular los promedios de cada muestra y después calcular los rangos de las mismas. Cuando ya tengo eso, calculamos el promedio de promedios y calculamos el promedio del rango. Como penúltimo paso tenemos calcular límites de control de promedios y rangos y ahora sí elaboramos la gráfica de promedios y rangos. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto poquito a poquito durante el ejemplo. Esta tablita que ustedes ven acá, chicos, que se puede ver muy rara, va a ser nuestra mejor amiga durante el proceso de la creación de estos gráficos. Entonces, en el trabajo, si tuviesen la oportunidad de imprimirla y tenerla por ahí, tal vez donde guardan archivos, si pudiesen tomarle un pantallazo ahorita, donde puedan tenerla cerca, les va a servir un montón y es la única forma de hacerlo para crear pues estos gráficos. Entonces, tenemos las fórmulas. Lo primerito que vamos a identificar de estas fórmulas es que tenemos fórmulas para promedios y fórmulas para rangos. Las fórmulas de promedios son las siguientes. Podemos ignorar la primera porque es básicamente dice cómo vamos como a promediar todo, pero ahí se entiende como rarillo, pero entonces ya yo se los voy a explicar y nos vamos a enfocar en las de los límites, ¿verdad? Entonces, para los de promedio, que son límite superior, este de control, central e inferior, tenemos que el límite superior de control es igual a esta X con dos rayitas más A2 más R con una rayita. Vamos a ir identificando letras extrañas. X con dos rayitas es promedio de promedios. X con una rayita es promedio. Entonces, con dos es promedio de promedios. Y profe, ¿qué es promedio de promedios? Promedio de promedios o promedio promediado es el promedio de todos los promedios que yo ya obtuve anteriormente. Ya ahorita con el ejemplo van a ver que es más fácil. Después tenemos A2, que ahí es donde vamos a pasar a esta tablita de acá. En la tablita se las presento, tenemos dos cositas importantes. Uno, el tamaño de muestra, que va de 2 a 8. Dos, porque pues uno no tendría sentido, no tendría como rango. Y 8 porque es la máxima cantidad de muestras que podemos trabajar en estos gráficos. Tenemos distintas letras como A2, D4 y D3, las cuales nos van a ir indicando distintas cositas. Entonces, cuando a mí me dicen ubíquese A2, no es que yo voy a poner literal en la calculadora o voy a quebrarme la cabeza intentando descifrar qué es A, sino simplemente me fijo con cuántas muestras estoy trabajando, por ejemplo 7, me ubico en el A2 y este va a ser el número por el cual yo voy a sustituir. Entonces, promedio de promedios más el número que sea de A2 según corresponda por el promedio de los rangos. Cuando yo saque todos los rangos, le saco el promedio y ese resultado es el que utilizo. Entonces, eso me va a marcar el límite superior, perdón, de control.
El límite central de control es simplemente el promedio de promedios y el límite inferior es exactamente lo mismo, solo que en lugar de un más tenemos un menos. En lugar de sumar A2 según corresponda, restamos A2 según corresponda. ¿Entendida la formulita de promedios? Genial, chicos. Ok, entonces, continúo. Tenemos también las fórmulas de los rangos, ¿verdad? Que recordemos que era rango. Rango era dato máximo menos dato mínimo. Acá tenemos cómo sacar el promedio de rangos, que es básicamente sumatoria de los rangos entre n, que es esto de acá igual que el promedio. Y ahora sí, tenemos los límites. El límite superior de control de rangos, por eso está esta R acá, es el promedio de los rangos por D4. Igual D4 según corresponda, según el tamaño de muestra que estemos utilizando. El límite central de control es nada más el promedio de los rangos y el límite inferior de control de rangos es el promedio de los rangos, exactamente igual que la de arriba, por igual que la de arriba, solo que en lugar de D4 vamos a utilizar D3 según corresponda. ¿Ok? ¿Entendidas estas formulitas? Profe, ¿puede explicar la de promedios nuevamente? Disculpe. Claro que sí, no pasa nada. Entonces, la de promedios funciona de la siguiente forma. Tenemos pasito por pasito. Esta de acá que nos está indicando cómo sacar el promedio, ¿verdad? Que eso ya lo sabemos. Es sumatoria de todos los datos que tenemos entre el número de datos. Ok, sabiendo eso, vamos a pasar con las formulitas. El límite superior de control es el promedio de promedios más A2 más promedio de rangos. Tal vez ahorita con letras no lo podemos imaginar, pero ya cuando vayamos viendo el ejemplo de las muestras ya van a decir, ah, sí, este es el promedio de promedios. Pero básicamente nosotros vamos a tener que sacar muchos promedios, un promedio para cada muestra que tengamos. Y a esos promedios hay que volverles a sacar el promedio. Entonces, ese resultado del promedio, valga la redundancia, es lo que nosotros vamos a utilizar o es lo que me va a significar promedio de promedios más A2, que al igual que en D4 y D3 lo vamos a utilizar según corresponda. Entonces, cuando nos dicen A2, nos ubicamos en A2 y vemos el tamaño de muestra que estemos utilizando, ya sea 2, 3, 4, 5, por ejemplo, que estemos utilizando 6 muestras, entonces este sería el numerito que nosotros utilizaríamos en la calculadora, 0,483. Y finalmente multiplicamos por el promedio de los rangos. A mí vamos a tener que promediar rangos y pues sacamos su promedio y ese es el dato que utilizamos. Entonces ya ahí ya tenemos la primera fórmula o el primer límite. El segundo, que es el central, es únicamente el promedio de promedios y el inferior es exactamente lo mismo, solo que en lugar de sumar aquí arribita estoy restando. No sé si te quedó un poquito más claro, si no, no te preocupes porque ya ahora sí lo vamos a ver con el mero ejemplo. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con muchísimo gusto. Vamos a ver. Ujú. Ok, ahora sí, vamos a ir viendo poquito a poquito todo eso que les acabo de decir. Vamos a ir viendo cómo se amarra esta situación. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar una muestra o algo por el estilo, nosotros normalmente realizamos también observaciones. Entonces, de todo nuestro lote, digamos que, siguiendo el ejemplo, nosotros sacamos 10 muestras. Pero no nos quedamos simplemente ahí. A esas muestras les hacemos observaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un borrador de los que son así rectangulares, blanquitos, que me sirven para borrar lápiz de grafito. Entonces, tengo un lote de 100 borradores, por ejemplo, y saco 10 de esos borradores que van a ser mi muestra para yo saber que todo vaya bien. Pero yo no me quedo ahí, yo hago observaciones. ¿Y cómo hago observaciones? Midiéndolos, ya sea con el caliper o pesándolos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo lo medí 4 veces. La primera vez me dio 224, la segunda 227, la tercera 223 y la cuarta vez que yo lo medí, pesé o lo que sea que hice, me dio 227.
Ven que son datos distintos. No siempre me va a dar la misma medida, las X o Y cantidad de veces que yo lo mida. Esto porque pueden haber muchos factores que afecten esta medida, ya sea la transferencia de calor, la vista, la luz inclusive, que me permita ver un numerillo más o menos del que era, el expertise de la persona que esté realizando la medición, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso es esto. A las muestras, las observaciones que le saquemos y pues la recolección de datos. ¿Me entendieron esas dos cositas y por qué son diferentes las muestras de las observaciones en sí? Genial, Fabiola. Las demás chicos no me entendieron. ¿Puedo explicar de nuevo la diferencia, por favor? Sí, claro. Al final, tal vez no es una tan diferencia, pero sí son cosas como distintas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un borrador, ¿verdad? Entonces tengo el borrador, y yo produzco borradores y todo está bien con mis borradores, pero saqué un lote muy grande y pues yo obviamente tengo que estarlo midiendo, tengo que estar viendo que el lote esté bien, etcétera, etcétera. Entonces, de 100 borradores que yo tengo como lote, yo no voy a medir jamás cada uno para ver que todos estén bien. Entonces, como lo vimos en clases pasadas, ¿qué es lo que hacemos? Tomar muestras. Entonces, digamos que de esas muestras de 100, no sé, de 100 borradores, yo saco 10 y listo. No, no va a quedar ahí porque ya al final quiero hacer algo más exacto. Entonces le voy a tomar observaciones. Entonces yo agarré el borrador número uno y empiezo a medirlo. Entonces lo mido por primera vez, que es la primera observación que yo le hago, y me da este resultado de acá. ¿Ok? Pero no me quedo ahí. Le hago otra observación y ahora me da 227. Y le hago otra observación y me da 223. Y le hago otra y me da 227. No me preocupo, sigo. Ok, dejo el borrador al que ya le tomé la muestra. Agarro el siguiente borrador y nuevamente le hago las mismas observaciones. Entonces, al mismo borrador, pero ya esta vez es el segundo, lo mido y veo que me da 219, la segunda me da 217, 227, 224. Y así sucesivamente, pues con cada muestra. Entonces, al final tengo como dos cositas a evaluar. Del lote en sí, saco las muestras y a cada muestra le saco una observación. Profe, ¿por qué me varían las observaciones? Porque si supuestamente yo estoy midiendo el mismo material 4 veces, son datos distintos. Si pueden ver, no es tan distinto al final, o sea, de 223 a 224, 227, no es tantísima la diferencia, pero puedo decirles que existe debido a muchos factores, ya sea que tal vez incluso algo tan simple como que mi vista haya estado un poco tocada estos días y yo no haya visto el primer número bien, ya me puede dar un resultado distinto. Y por eso es importante nunca quedarnos con solo un resultado, sino o con solo una observación, sino pues ver varias. Entonces, pues sí, pueden haber muchas cosas que me provoquen que sean distintos números, ya sea que la máquina esté mal calibrada, que yo haya visto mal, que yo no sea tan experto, que haya habido una transferencia de calor hacia el material, lo que haya hecho que se expanda o se haga más chiquitito, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si ahora sí quedó más clarito el tema de las muestras y de las observaciones. Ujú. Genial, Brian. Super, Leonel, muchas gracias. Entonces, eso básicamente son estas cositas que yo tengo aquí. Estas son mis muestras, 10, y estos son los resultados de las observaciones que les hice. Profe, pero entonces al final, ¿con qué número me quedo? Bueno, me quedo con el promedio que le saqué a esas muestras. En este caso, ay, perdón chicos, es que me están llamando. Nada más permítanme para decirles que no. Ok, entonces, en este caso lo que hacemos es quedarnos con el promedio. ¿Cómo? Entonces, yo saco todas mis muestras y veo mis observaciones. Y si no se acuerdan cómo hacer el promedio, tranquilos, porque acá tenemos como cuando nos lo recuerdan, digamos. Entonces, tomo mis observaciones y las promedio. 224 más 227 más 223 más 227 nuevamente, dividido entre el número de observaciones 4. Y eso me da 225. O sea, que al final mi muestra uno
El promedio de la medición es 225,25. Y ya, simplemente eso, nada más promediar cada una de las cositas que tengo acá, cada una de las observaciones según la muestra. Y después tengo esta otra columna de acá que es el rango, que si no se acuerdan es el dato mayor más el dato menor. Entonces, profe, ¿cómo saco eso? De mis observaciones, según la muestra, yo identifico cuál es el mayor, en este caso aquí está marcadito con azul, 227, y cuál es el menor, 223. Entonces hago la resta, 227 menos 223 igual a 4. Y así sucesivamente con todas y cada una de las muestras que yo tengo. Por ejemplo, en la 8 podemos ver que el dato mayor es 230 y el dato menor es 216. Entonces hago la resta, la voy a hacer aquí. Vamos a ver. 230 menos 217, les dije 216 creo, menos 217 es igual a 13, entonces acá mi rango va a ser 13 y mi promedio va a ser 230 más 223 más 221 más 217 entre 4. ¿Entendidas esas dos columnitas que nos faltaban por explicar? Genial, Brian. Super, Leonel, Fabiola, perfecto. Ay, Mariela, genial, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a ver ya cuánto fue que nos quedó al final. Ya acá tenemos básicamente la tablita resuelta. Entonces, ya aquí ya sacamos todos los promedios y ya acá ya sacamos todos los rangos. Ven que este era 13. Entonces, sí, ¿qué es lo que sigue ahora? Ok, profe, ya tengo mis muestras, ya tengo mis observaciones, ya saqué mis promedios y mis rangos. ¿Y ahora sí, saco estas cositas de acá que tal vez se nos estaban confundiendo al inicio. El promedio de promedios y el promedio de rangos. ¿Cómo hago eso? Fácil, así como lo ven en pantalla. Agarro todos mis promedios, los sumo entre sí y los divido entre el número que tengo. En este caso, como son 10 muestras, pues lo divido entre 10. Y ahora sí, obtengo mi promedio de promedios. Entonces asumimos que, digamos, los borradores andan en una medida de 224,35. Y de igual forma hago los rangos. Entonces agarro todos los rangos, los sumo y los divido entre el número que hay. Son 10 muestras, entonces es 10. Y el resultado me da 7,9. ¿Entendido? Genial, Leonel, Fabiola, Brian, súper. ¿Ok? Entonces ya acá ya tenemos todos nuestros datos, chicos, listos para poder trabajarlos. Antes de bueno, no, antes de no. Ahora sí vamos a ir viendo cómo funcionan estas cositas, cómo lo vamos a ir acomodando o cómo lo vamos a ir transformando en un gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es pues marcar nuestras muestras, ¿verdad? Como pueden ver acá, la primera nos dio en promedio 225,25. Entonces ubico el puntito como por acá, ¿verdad? Porque es donde va a estar aproximadamente el 225,25. Creo que no hay ninguna exacta, tal vez la más exacta es esta, el 225. Vamos a devolvernos a ver la 9. Sí, que también nos dio 225,25. Entonces, básicamente, acomodamos los promedios en nuestra gráfica. ¿Y cómo hacemos la gráfica? Bueno, ya eso ya lo vimos, ¿verdad? Debemos llevar secuencias ordenaditas. En este caso, como pueden ver, va de uno en uno, iniciando de 221 y acá también del 0 al 10. Es mucho más fácil hacer las rayitas así, que se hagan como muchos cuadritos para poder poner los puntitos. Pero básicamente es eso, pasar de la tabla a la gráfica. Y después, como dice acá abajito, el subproceso que vamos a tener después de hacer eso es unir los puntos con una línea de manera secuencial. Entonces nada más acá voy a hacerlo, voy a volverme un toquecito donde puedo dibujar. Vamos uniendo. Pim, 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 pim. Más bonito, ¿verdad? Obviamente. Y listo. Entonces, básicamente ese es nuestro primer paso. El segundo es ahora sí, tomar y realizar los límites de control. Em, em, Ay, no, yo no sé por qué me están llamando tanto. Em, entonces,
Ya voy a dejar el teléfono, ya yo no sé ni quién me está llamando. Pero sí, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya básicamente fijar nuestros límites, ver qué vamos a aceptar y qué no, porque al final de eso se tratan los límites, ¿verdad? Que más allá de lo que yo tengo establecido, no puedo aceptar. Entonces, ¿cómo saco los límites? Bueno, con la formulita, ya acá tenemos pasito por pasito, lo tenemos más desmenuzadito. Agarramos la fórmula que acabamos de ver, en este caso es promedio de promedios, que si recuerdan nos dio 224,35. Acá confirmamos, más A2, que vamos a ver si es cierto que es 0,729. A2, este, qué raro porque ahí me está tirando eso. 0,729. 0,729. Hmm, creo que ah, es que me está trabajando a 4 muestras. En este caso, como ustedes pueden ver, me estaría trabajando a 4 muestras, porque ese es el que da 0,729. Pero bueno, supongamos que acá trabajamos a 4 muestras, o lo que sería correcto sería pues trabajarlo a, a 8. Entonces, 0,729 por 7,9, que es al final lo que me dio el promedio de los rangos. Después tomo nada más el límite central, que es el promedio de promedios, que es 224,35, y el límite inferior, que es lo mismo, pero restando. Hago la operación y ahí sí me va a dar los resultados. Entonces, ¿qué hago yo ahora sí con estos resultados? ¿Cómo establezco yo mis límites? Bueno, al igual que como ponemos puntitos, ponemos límites. Entonces, nos fijamos cuánto es, 230,11, nos ubicamos en el 230 y hacemos el límite más o menos por donde esté el coma 11. Ven que no está directamente la rayita roja acá en la línea, está un poquito más arriba. Eso es por el coma 11. Ahora sí, tomamos el 224,35, que es la línea punteadita. Pim, 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 pim. Igual nos ubicamos en el 224 y establecemos en donde puede ser el 200, perdón, el coma 35. Y de igual forma con el límite inferior, ¿verdad? Es 218,59. Nos ubicamos en el 218 y trazamos la línea, ¿verdad? Entonces, ya de esta forma establecimos nuestros límites. ¿Hay alguna pregunta con lo que es poner los puntitos o establecer los límites? Voy porque no veo manitas. Ujú, Brian, genial. Los demás chicos. Leonel, perfecto. Ok, entonces. Fabiola, genial. Muchas gracias. Joara, súper. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que antes de pasar por ahí quisiera como explicarles, que vean básicamente cómo queda. Ahora lo que tenemos que hacer es nada más juntar esos dos pasos que acabamos de ver. Como ven acá tenemos el límite inferior, después tenemos el límite central y el límite, perdón, el superior, el central y el inferior. Como ven, todos los datos están como muy pareciditos o muy cercanos al promedio, que es básicamente donde deberían estar. Entonces acá todo bien. Ahora sí, ¿qué hago yo con los rangos? Bueno, puedo sacar un gráfico de barras, como lo ven acá. En la primera muestra tenemos que nuestro rango iba de 4, en la segunda de 10, en la tercera de 12 y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo al final voy a hacer con los rangos, para tener mayor visibilidad o mayor claridad de lo que me representan o cómo se están moviendo dentro de mis muestras. Y ahora sí, de igual forma tenemos el límite superior de control, pero con los rangos. Esto ahora sí para hacer esta partecita de acá, que es básicamente el gráfico, pero con los rangos. Entonces, déjenme mover la llamada porque si no, no puedo explicar. Ok, entonces, es exactamente lo mismo que acabamos de ver, pero utilizando otras fórmulas, ¿verdad? Tenemos el promedio de los rangos, que es 7,9 por D4. Luego, eso nos da como resultado 18,03. Tenemos el promedio de los rangos, que es 7,9, se mantiene. Y tenemos el promedio de los rangos por D3, que es también 7,9, por lo que nos arroja en la tablita, ¿verdad? Entonces, de igual forma,
señalamos nuestros límites, en este caso es 18,03, es casi muy exacto, entonces trazamos la rayita. El segundo es casi 8, pero no 8, entonces lo hacemos un poquito más abajo. Y pues nuestro límite inferior básicamente no existe, pero si quisieran trazarlo ahí como para tenerlo de referencia, pues tampoco es ilegalísimo, ¿verdad? Pero como es cero, no es necesario tomarlo en cuenta. Y acá podemos ver también cómo se van moviendo los rangos en lo que podría ser en barritas. Entonces aquí vemos que los rangos hay muchos, bueno, ninguno llega al límite inferior, ninguno se pasa del superior, todos van ahí como entre el central, entre el superior, entre el inferior, etcétera, etcétera. Acá tenemos estos gráficos fueron hechos con Minitab. Entonces acá tenemos básicamente cómo es que se mueve esta situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Acá tenemos las medidas de la muestra, tenemos los números de muestra y los resultados, ¿verdad? Que Minitab poniendo los datos los arroja automáticamente y no hay que hacer pues como ninguna operación o ninguna formulita. Lo que les decía de los rangos es que también pues ustedes pueden verlo visualizado en puntitos o en barritas, ¿verdad? Como se ve acá, cualquiera es válida. Y ahora sí, intentemos un poquito de lo que sería interpretar. Tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestras muestras y tenemos nuestros límites. Acá el primero, límite de control superior, el que está en negrito, límite de control central y el que está en rojito, límite de control inferior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué anomalía vemos acá? Vemos un punto fuera de control. Ya ahí ya tenemos que percatarnos de que algo está mal. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que yo puedo controlar o de lo que yo puedo tolerar como empresa, como línea, de que se produzca o no se produzca. Y abajo también tenemos otro punto que básicamente me dice lo mismo. Emergencia, peligro, revise qué está pasando y por qué esa muestra se me está saliendo de las manos. ¿Ok? ¿Hay alguna preguntita hasta el momento? Para Brian todo está claro, para Leonel también. ¿Alguien más, chicos, que me pueda confirmar que vamos bien? Fabiola, súper. Ok, chicos, hagamos algo. Tomemos un mini descanso de 4 a 5 minutitos. No se vayan de aquí, es nada más como, bueno, si quieren ir a traer agüita o así, tomémoslo de 4, ya que son las 6:58. Y ya casi volvemos, nada más quiero revisar algo que me tiene como bateadilla de la presentación, ¿ok? Entonces, ya casi volvemos.
Ok, chicos, volvemos. Para explicarles lo que me tenía un poquito bateada. Recuerdan que les dije que acá en esta partecita del por qué estábamos utilizando 0,729 si en realidad teníamos 8 muestras. Bueno, ya me puse a revisar el material y resulta, sucede y acontece que este tamaño de muestra al final la tablita, ay, perdón, me devolví para el otro lado. La tablita es un poco confusa, porque pues tamaño de muestra podríamos tal vez asegurar que es cuántas estamos obteniendo, pero en realidad ese tamaño de muestra mejor traduzcámosla a número de observaciones. Entonces vamos a utilizar esto según el número de observaciones. Nosotros realizamos 4 observaciones según el ejemplo, ¿verdad? Y es por eso acá que nos estamos ubicando en 0,79. Entonces básicamente esto, táchenlo de su mente, no lo utilicemos como tamaño de muestra porque puede ser confuso. Veámoslo como número de observaciones. Eso es un ojito. Ajá. Entonces, ¿entendí esa partecita? Que me dejó bateada. Chicos, ¿ya están por acá o no? Ok, Leonel, muchas gracias, Brian. Súper. Ok, entonces, me dijeron que hasta el momento no había preguntas con esta parte de la clase, con lo teórico y con lo práctico. Si no hay preguntas, deditos arriba. Fabiola, genial, excelente. Muchas gracias, Mariela. Súper, Joara, súper, súper, súper. Brian, genial. Muchas gracias. Y ok, entonces, si no hay más preguntas, no sé si recuerdan que al inicio de la clase les dije que iba a ser muy chiquitita, porque ustedes iban a entender súper bien. Chicos, básicamente esa es la clase que tenía para hoy. Esta fue la clase, creo que muy bien merecedora de ser la última del módulo de metrología. Ya les subo la grabación, ya les habilita el examen, ya pueden hacerlo de ser así. Van a encontrar en la plataforma un material para poder realizarlo. Por favor, descárguenlo, tenganlo a mano, que no sea justificación para algún problemilla que se dé en el examen, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienen alguna duda con esto o en general, pueden ir en paz, pueden ir a dormir con este clima que aún está rico para dormir, o pueden ya ir a hacer sus obligaciones que tengan por ahí. De mi parte espero que todo esté bien. Los que tengan dudas se quedan conmigo y si no, pues ya se pueden conectar, perdón, desconectar. Y espero que tengan un excelente resto de semana, chicos. Nos vemos el próximo martes. Ok, chaito, chicas, buenas noches.